Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Abril 15 de 2021. Confesar para orar. Y leemos en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un versículo con muchas cosas que decir, pero hoy nos vamos a enfocar en que a veces hay estorbos para nuestra oración. Y aquí estamos viendo uno de ellos y dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros. A veces oramos y nada pasa. Y aquí Dios nos está diciendo a través de la carta de Santiago que necesitamos confesar nuestras ofensas unos a otros. Pero este es uno de los textos más mal interpretados de la iglesia tradicional, que debemos confesar nuestros pecados contra hombres, y de aquí se saca el sacramento de la confesión a curas o a sacerdotes. Pero eso no es lo que Santiago nos está queriendo decir. Nos está hablando de las ofensas que nos hemos hecho unos a otros. Nos está hablando de cuántas veces, aún en el mismo servicio, están dos personas ejerciendo su llamado, pero con rencores, con iras, con contiendas, cuando se han levantado palabras que uno ha herido al otro y aún así siguen sirviendo. Estos son, como yo lo he explicado, obras muertas. Tratar de servir, tratar de ayudar en la iglesia, tratar de estar en una obra, pero con un corazón endurecido, con un corazón que no perdona, con un corazón lleno de rencor, con un corazón que a veces mira por encima a los demás hermanos. Y la palabra me enseña que yo debo hacerme menor. Y Dios también dijo que el que quiere ser el mayor es el que más debe servir. Entonces dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. No nos manda a orar y confesar. Quiero que miremos esta parte tan importante. Primero se nos dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros. Y aquí también hay un error, porque esto lo han hecho públicamente. Veo que hay iglesias donde la gente cae en adulterio o la gente comete un error y públicamente los avergüenzan delante de la iglesia. Y esto no es así, esto no es bíblico. La Biblia nos habla que si tienes algo contra un hermano, ve con él y habla con él. Si no hace caso, pues vas delante de un amigo y le hablas. Si así no sucede, tienes que ir con los ancianos de la iglesia. Y por último, si no tienes que públicamente hablar de la conducta de este hermano, cuando una persona está haciendo daño a la iglesia, cuando está dañando el ambiente espiritual, cuando está creando rencilla, cuando realmente viene a causar dolor, eso es diferente. Pero aquí Santiago no lo está diciendo. Son dos cosas diferentes. Una, avergonzar públicamente, y la otra, el confesarme delante de los hombres. No está hablando de ninguna de las dos. Porque Dios es enfático en toda su palabra y tenemos que confesar nuestros pecados es ante el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que los puede perdonar. Y porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. 1 Timoteo 2:5. Entonces confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Después de que confesamos y decimos perdóname porque te he herido, o perdóname porque me siento incómodo contigo, siento que me has herido, siento que me lastimas, siento que eres imprudente y no puedo continuar así. Y cuando se hablan y se perdonan sus ofensas, ahí pueden orar unos por otros. ¿Pero para qué? Mira lo que dice Santiago acá y es muy, muy claro: para que sean sanados. Y ahí sí viene, la oración eficaz del justo puede mucho, porque a veces aplicamos que la oración del justo puede mucho, pero antes, para que esa oración pueda, tenemos que nosotros haber confesado nuestras ofensas, tenemos que estar limpios para poder orar.
No puede haber nada en nuestro corazón, y sobre todo lo está hablando aquí Santiago entre hermanos, para poder orar y que la oración nos traiga sanidad. He aquí porque a veces la sanidad demora. He aquí a veces porque oramos por sanidad y no pasa nada. He aquí porque a veces oramos por sanidad por algunos y sanan y otros no sanan. Porque aquí me está hablando Santiago que si alguno está afligido, haga oración; si alguno está alegre, cante alabanzas. Y si alguno está enfermo entre vosotros, está hablando de cuando hay necesidad de sanidad. Pero lo enfatiza: confiesen sus ofensas, pongan en orden su corazón, pongan en orden su alma, también sus emociones, estén en paz con los demás, pero con Dios también, porque nuestro orden es primeramente con Dios y después con lo demás. Pero ¿cómo vamos a creer o a pretender estar en paz con Dios y estar en discordia o en guerra o en pleito con nuestros hermanos? No tiene lógica. No tiene lógica, y Dios todo lo sabe. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Si la palabra de Dios dice que Él sabe cuántos cabellos aún tenemos, que eso es muy imposible poderlos contar. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Así que este tiempo con Dios es importante, confesar nuestras ofensas unos a otros. No es bueno esconder el pecado o demorar la confesión entre nosotros. La confesión que aquí Santiago tenía en mente debe realizarse entre nosotros los creyentes. Santiago aquí, repito, no está ordenando que todos los pecados se deban confesar a un pastor o a un sacerdote, nunca. Una cosa es la conferencia y otra cosa es la confesión de los pecados. Los pecados deben ser confesados solamente a Dios, pero también a aquellos a quienes nosotros los afectamos con nuestro pecado. Jamás debemos confesar un pecado a personas que nada tienen que ver con ese pecado cometido, porque a veces comentamos más es a otros: mira que me pasó esto o hice esto, pero a la persona implicada no somos capaces de ir a hablarle. El pecado privado demanda una confesión privada a Dios, y el pecado público demanda una confesión pública a quienes afectan ese pecado que yo cometo. Y muchos vemos de pronto por qué no confiesan sus pecados unos a otros, y algunas cosas que anoté, y tal vez pueden haber más, pero llegaba a mi mente que tal vez por orgullo, que es el más grande. El orgullo no deja pedir perdón. También creer que al pedir perdón vamos a perder una posición. Imagínense a un jefe pidiendo perdón a un empleado. Esto lo debe hacer sentir. O un padre pidiendo perdón a un hijo. Uno dice, no, el hijo es el que tiene que sujetarse. Tal vez creemos que si confesamos no nos van a respetar de ahí en adelante. Tal vez decimos que si confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, no nos van a ver de la misma manera como antes. Que tal vez nos vamos a ver débiles, o que tal vez se van a aprovechar de esto, que las circunstancias van a cambiar o cantidad de cosas, y por ello es que el enemigo pone tantas cosas en nuestra mente y nos impide que nos confesemos delante de nosotros nuestro pecado, lo que hemos ofendido. Tus pecados personales no se confiesan, esos son ante Dios Padre. Pero los pecados que cometes ante el prójimo, ante tu hermano, ese es el que debes decir: perdóname, no te pido disculpas, no. Yo he dicho, las disculpas son para los gatos. Pedir perdón, te pido perdón porque te herí, te pido perdón porque te fallé, te pido perdón porque hice esto y tal vez tú no lo sabías, pero quiero estar en paz con Dios y quiero que me permitas orar y oremos, porque quiero tener una vida sana y no solo físicamente, emocional y espiritualmente, quiero estar sano. Así que con este contexto y en este contexto quiero que me permitas orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra la importancia de confesar nuestros pecados y de perdonarnos unos a otros. Ayúdanos a entender que las ofensas que cometemos pueden generar una oposición grande para poder tener libertad en nuestra vida y en nuestra sanidad. Ayúdanos a no cometer faltas, Dios, y ayúdanos a ser personas que realmente puedan tener la misma relación con los demás que contigo, Señor.
Bendito Dios, con quien tengamos que confesar en lo que hemos hecho o en lo cual lo hemos ofendido, Padre, trae a memoria y permítenos ponernos en regla y ponernos en orden, para que realmente la oración del justo pueda mucho, Dios, porque sabemos que eres tú y estamos viendo la autoridad que tú nos has dado para poder orar, pero también ayúdanos a también humillarnos y también agachar la cara y también reconocer cuando ofendemos y cuando somos imprudentes y cuando fallamos y cuando manchamos tu nombre y cuando damos mal testimonio. Padre hermoso, gracias. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque tu palabra nos instruye y nos ayuda, Padre, a mejorar cada día. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Y dejamos este tiempo en tus preciosas manos y este hermoso día, orando en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos.